generalmente nosotros prima una actividad, ¿no? O a veces ciegamente práctica o operativa, o a veces excesivamente contemplativa. Él tenía esa característica desde muy joven, ganar por su decisión, por su empeño. Era un hombre de pensamiento marxista radical, pero no dogmático, al menos en sus creencias políticas y filosóficas. Él fue profundamente conmovido, como seguro toda una generación lo fuimos, en distintas formas, en distintos grados, por los grandes cambios ocurridos en el capitalismo mundial a fines del siglo XX, así como por la crisis ocurrida en los llamados países socialistas, o lo que se llama también el fin de la Guerra Fría. Su larga trayectoria, como muchos de nuestra generación, lo llevó a reiniciar en plena madurez intelectual no una desmoralización en sus creencias, sino una profunda meditación sobre las causas de lo ocurrido y sobre las fuentes de una renovación crítica o una renovación de la crítica socialista al capitalismo. Hoy día esto para muchos puede ser extraño, para los más jóvenes, o suena a pequeñas aventuras de sus padres o de sus abuelos. Pero en realidad es una circunstancia, hoy día mismo en que la presentamos, que me hacía acordar a él. El día de ayer estaba viendo en televisión a un profesor, él es peruano, es profesor en la UNAM, en estudios económicos, un economista conocido, Carlos Arteche, al que lo entrevistaban a propósito de que está de visita en el Perú, sobre la situación de la crisis en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y él dijo, bueno, una primera cosa que habría que decir, antes de entrar en todos los aspectos técnicos, es que se trata de una crisis del capitalismo. Lo que pasa es que ya todos nos hemos olvidado, parece, de eso, que las circunstancias que ahora se avecinan, frente a las que todos estamos muy preocupados, no son algo circunstancial o no son algo anecdótico, sino que pertenecen, según muchas versiones críticas, a la estructura de este sistema. Nada de lo que vamos a ver posiblemente en los próximos meses y en los próximos años va a ser una novedad para muchos. En cierto modo, cuando uno, y me pasó ahora que nuevamente estuve releyendo el texto de Enrique a raíz de esta presentación, muchos de estos aspectos los van ustedes a poder observar acá, dicho con sencillez, sin todo el aparataje técnico que requiere, porque el texto es una combinación de estas investigaciones que él lleva los últimos 10 años de su vida, y está mezclado con textos que no son de producción académica y por lo tanto requieren una serie de procedimientos, requisitos sumamente técnicos, a veces insufribles para el hombre común y corriente. Pero está mezclado también con artículos periodísticos hechos en revistas y periódicos del medio, con una sencillez impresionante. Las profundas investigaciones y muy finas reflexiones que desarrolló él en los últimos años de su vida, como lo evidencia la magnitud de sus archivos personales. Cuando me pidieron esto, su esposa me entregó los archivos de los cuales había sacado esta selección. Estos dos tomos son una selección de la infinidad de textos que tiene escritos, ¿no? Creo que serán algo así como el 20%, ¿no? Algo así. Que no hay que impactarse porque esto sea muy grueso, en realidad es una parte de su trabajo. Las investigaciones que acá están reunidas solo fueron interrumpidas con su muerte. Su inesperado fallecimiento las dejó muchas de ellas inconclusas, pero lo suficientemente desarrolladas para que él pueda tener un lugar en la biografía, posiblemente histórica, futura, del pensamiento socialista peruano. La Facultad de Ingeniería Económica de la UNI
el lugar donde Sarto desarrolló su más extensa labor profesional y académica, estableció el compromiso moral y profesional de publicar una pequeña parte de estos manuscritos, algunos de ellos inéditos y otros, como he dicho, editados en diferentes publicaciones académicas y periodísticas. El contenido de este libro está relacionado, y eso quiero insistir, con la situación actual. No sé si es una casualidad, pero él murió en 2007 y en 2008 hemos tenido la primera experiencia, después de una década, o muchos de ustedes la van a tener la han tenido por primera vez en su vida, de lo que se llama una crisis económica internacional. Se sospecha que esta que viene va a ser mucho más fuerte, por la cantidad de la expansión del capital ficticio, diría yo en el lenguaje o especulativo, en el lenguaje de Sarto, que se ha acumulado, que es 4 veces mayor que la del año 2008. Todos estamos rogando porque Dios sea peruano y nosotros no estemos implicados en la magnitud de esta crisis. Pero él, si bien parte de esta situación la anuncia en muchos de sus textos, estudia las características de estas, no se queda en un simple estudio de coyuntura. Todo el texto ha sido seleccionado, o hay una selección que se ha hecho, en el que él trata de explorar no solo las condiciones del capitalismo actual, sino también el proceso histórico y lo que conduce a donde estamos. Las circunstancias, y no solo el proceso histórico real, sino también las circunstancias de aquellos que han criticado este sistema en mayor o menor medida. Los errores de estas críticas. Por eso digo que era un marxista muy radical, pero no era un dogmático. Era claramente sensible al hecho de que, si bien podía percibir elementos contradictorios y conocidos entre los especialistas que competen a esta forma de vida moderna capitalista, a lo largo del texto él hace una serie de observaciones de los profundos errores críticos que hemos tenido en muchos de sus aspectos. A veces cuando uno se equivoca parece más fácil pasarse al otro lado y no reexaminar lo que ha hecho y separar, como se dice, la paja del grano en el trigo, ¿no? Establecer muchas de estas críticas que no vale la pena abandonarlas por ningún motivo. Bueno, el texto desarrolla un recorrido no solo en la economía mundial, sino en la historia del Perú, discusiones y comentarios con otros autores en ambos niveles, tanto a nivel del Perú como a nivel internacional, que han intervenido en estas eternas conversaciones sobre nuestras formas de vida y las consecuencias que estas tienen en el mundo moderno. Pues bien, solo puedo decir que para un lector no iniciado, el libro de Enrique Sarto puede parecer a veces una selección de artículos de actualidad, de naturaleza básicamente periodística, sin mayores pretensiones teóricas. Más aún, si se deja impactar por el lenguaje sencillo y directo con que plantea sus análisis y reflexiones. Lamentablemente, mientras más se desarrolla una esfera científica, el lenguaje tiende a ser cada vez solo más asequible a los especialistas. Él tenía esta capacidad de combinar, que la tienen algunos, no todos la tenemos, de combinar ambas cosas, de combinar los aspectos técnicos, los aspectos procedimentales de un análisis, de combinarlos también con una exposición llana en lenguaje coloquial, que sea asequible a un no iniciado. Esta impresión se refuerza además por el embrujo que origina el muy buen uso que tenía él del lenguaje coloquial, ¿no? Sarto tenía un muy buen manejo del uso cotidiano, como buen profesor, ¿no? Como buen profesor, ¿sí? Es una cualidad. A veces los profesores somos más orales que escritores, ¿no? Estamos acostumbrados a tratar con jóvenes a los que hay que introducir a materias que son sumamente complicadas, ¿no? A veces comentábamos con él que estos problemas, ¿no? Él decía, ¿cómo voy a empezar diciéndole a un estudiante de primer año
que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, no es cierta en la geometría de Riemann o de Lobachevsky o de Minkowski, sino que es falsa. No, primero tengo que enseñar como si eso fuera verdad y eso fuera eterno y fuera normal, ¿no? Solo cuando él aprende va a poder examinarla después críticamente. A eso lo podemos ayudar. Pero si empiezas diciendo que todas las teorías tienen límites en su veracidad, inmediatamente le creas una confusión terrible. Entonces la experiencia de los límites de nuestros conocimientos, de nuestros errores, es una cosa que requiere tiempo y en la que vamos percibiendo progresivamente. Por eso es que sostengo que este es un libro de madurez, en el que él empieza a examinar una por una, si uno lee con atención los textos, los límites de críticas que se han tenido en otros periodos, las dificultades que éstas tenían, el granum salis se dice, el grano de sal de verdad que éstas tenían, y cómo hay que repensarlas y reorganizarlas nuevamente a partir de acontecimientos sumamente importantes que no estaban previstos, como por ejemplo la gran revolución científico-técnica operada en los últimos 40 años, sobre todo en las áreas electrónicas y de comunicaciones. En fin, lo que quiero sugerir con esto es que se trata de un libro de madurez, en que el autor está poniendo a prueba las categorías conceptuales y la sintaxis de un discurso con los cuales toda una generación efectuó una lectura crítica del mundo contemporáneo. En cierto modo, se trata de textos redactados con el objetivo de autoesclarecimiento ideológico, sin la dureza de un discurso doctrinario. Y esto es más sensible hoy día porque a veces sonrío cuando veo los periódicos en la televisión, cómo el discurso doctrinario, es decir, dogmático, se ha trasladado al otro lado, ¿no? Veo periodistas que hablan como si fueran hechos de la realidad, lo que son concepciones doctrinarias, sumamente discutibles, pero las toman como verdades evidentes, como esa definición escolar de axiomas que no necesitan demostración. Aprender los límites de nuestras miradas y los límites de nuestros conocimientos, que son el tema que él aborda ya de reflexión filosófica al final del segundo tomo, es una experiencia de vida. No hay manera de enseñarle a la persona cómo reflexionar sobre sus errores. Eso lo aprendemos individualmente. No hay teoría sobre el error, ¿no? Esa es una experiencia que la vamos haciendo precisamente a partir de nuestros errores y de nuestras incomprensiones. A diferencia de los doctrinarios que se desmoralizan por eso, para alguien que tiene una experiencia de práctica científica, el error no es un lugar para desmoralizarse, sino para examinar. Es un nuevo reto de nuestro conocimiento, algo que no habíamos previsto. En el fondo, en la vida se sigue algo más cercano a la ley de Rubén Blades, ¿no? La vida te da sorpresas todo el tiempo, ¿no? Que no está previsto en ninguna cosa, que no están previstas en la teoría. De ahí que el poeta Heine acusara siempre que la teoría es gris y el árbol de la vida eternamente verde. Yo prefiero decirlo en los términos de Rubén Blades y no en el Beguete, pero esa experiencia es la que nos hace aprender más. Ahí nos estrellamos, y empieza a veces un estudiante cuando prepara su tesis. Es la primera vez en que ya no está paralizado escuchando una conferencia, sino se ve obligado a sostener alguna hipótesis, a sugerir alguna conjetura y al intentar probarla, que es la parte más dura de un procedimiento científico. Pues bien, él aprovechó todo este derrumbe de finales del siglo XX para empezar a trabajar estos errores o estos factores que no estaban previstos. Y creo que es un buen texto de introducción, un texto maduro de introducción a los problemas de todo aquel que por algún motivo encuentra que este mundo no es perfecto y que se requiere intervenir en él, pensarlo, trabajar sobre eso, pensarlo teóricamente y no de una manera vulgar, ¿no? Y que por lo tanto el encontrar errores o cosas imprevistas es una oportunidad para empezar a pensar. Podríamos decir, parafraseando a Hegel en La ciencia de la lógica, un libro que siempre le llamó la atención a él, a pesar de que la filosofía no era su tema, ¿no? Él siempre le llamó la atención en este texto. Podríamos decir que una cosa muy distinta es el niño que se acerca al estudio de la gramática, es decir, a la teoría del lenguaje,
¿no?, cuando recién se ha iniciado en el uso del lenguaje, y otra cosa es aquel que se acerca a la gramática luego de un largo uso del lenguaje.